¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Guillermo González y esto es Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. En los últimos días la biografía del exmandatario Alejandro Toledo Manrique ha dado un giro dramático de 180 grados, de ser un paladín de la justicia a un villano en fuga. En las últimas horas se ha hablado mucho acerca de su viaje desde San Francisco a Tel Aviv, una versión que posteriormente fue desmentida. Pero, ¿dónde se encuentra Alejandro Toledo en este momento? Por lo pronto, su futuro y su paradero son inciertos. ¿Cuál es la historia? Todos los detalles en el siguiente informe aquí en Expediente Odebrecht. La corrupción carcome las fibras más íntimas de nuestras instituciones. Esta historia empieza la tarde del sábado cuando comienzan a circular rumores sobre el paradero del expresidente Alejandro Toledo y que tenía en mente viajar desde San Francisco en Estados Unidos hasta Tel Aviv en Israel, a pesar de tener una orden internacional de captura. No podemos acostarnos con la corrupción. Demostraremos que sí es posible gobernar sin corrupción, con transparencia. Por eso desde aquí declaro la guerra a la corrupción. Este es el ticket de abordaje del expresidente Toledo. Según este boleto, el exmandatario y su esposa Lian Karp abordaron el vuelo 954 de United Airlines que partía a las 11 de la noche, hora peruana, con destino a Israel. Sin embargo, quedaban aún muchos cabos sueltos al respecto, pues si bien es cierto el Ejecutivo había anunciado que tenía un 90% de certeza que Alejandro Toledo se encontraba en Estados Unidos y que había solicitado a las autoridades de ese país su detención y expulsión, por su parte el ministro del Interior Carlos Basombrío precisó a través de las redes sociales que no se podía imponer nada a las autoridades de Estados Unidos. Todo corrupto es mi enemigo. Según fuentes del Ministerio del Interior citadas por la agencia Reuters, las autoridades de los Estados Unidos informaron al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que permitirían que Alejandro Toledo abandone ese país. No he participado ni en la formación de Ecoteva, ni en la compra de la casa, ni en la compra de la oficina. Lo digo y grábenlo por favor y sáquenmelo después. De acuerdo con la misma fuente de información, no está claro por qué Washington rechazó la solicitud de captura del exgobernante peruano de 70 años. Lo que sí es bastante claro es que entre el Perú e Israel no existe un tratado de extradición, por lo que la llegada de Alejandro Toledo a ese territorio complicaría su retorno al país para afrontar el proceso que se le sigue por supuestamente haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de la concesión de 2 tramos de la carretera interoceánica. Hoy, luego de este episodio que parece extraído de una película, sabemos que por el de la carretera interoceánica. Hoy, luego de este episodio que parece extraído de una película, sabemos que por el momento Alejandro Toledo no ha podido viajar a Israel y que su paradero y su futuro son bastante inciertos. Como decíamos al inicio del programa, esta historia comienza cuando el colaborador eficaz Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, asegura que Alejandro Toledo habría cobrado 20 millones de dólares a cambio de darle la buena pro precisamente a Odebrecht. Pero, ¿cuáles son los argumentos en los que se ha basado la Fiscalía que pilotea Hamilton Castro para poder solicitar 18 meses de prisión preventiva y la orden de captura internacional sobre Alejandro Toledo? ¿Cuáles son estas razones de peso? Todos los detalles en el siguiente informe. He dicho que Pedro Pablo es un extraordinario ser humano, un concertador. Todo el mundo va a terminar copiado en este país, entonces yo no creo que eso es una buena solución. ¿Considera que está perdiendo la amistad? Yo sí. Pedro Pablo está desbocado. Fuimos amigos, ya no lo somos. Muy dolido, no resentido, porque yo no guardo resentimiento ni odio para nadie. La
La situación del expresidente Alejandro Toledo, procesado por recibir sobornos de Odebrecht, y por el caso de Coteva, se complica cada vez más. No solo han sido embargadas todas sus propiedades, sino que ahora la mesa directiva del Congreso de la República ha decidido quitarle los beneficios que le correspondían por haber sido jefe del Estado. Hoy proponemos la construcción de un tren Tacna-Tumbes. Toledo es progreso, Toledo es progreso. Las propiedades de Alejandro Toledo se encuentran confiscadas desde mediados del año 2016. Su casa en Camacho, La Molina, allanada por orden judicial la madrugada del sábado 4 de febrero, fue embargada en julio del año pasado hasta que termine el proceso penal que se le sigue por las transacciones efectuadas para la adquisición de la residencia en Las Casuarinas, registrada a nombre de su suegra, Eva Fernenbuch. Lo mismo sucedió con su casa de playa en Punta Sal, en Tumbes. Por el caso de Coteva también se le incautó el mencionado inmueble en Las Casuarinas y la oficina en la Torre Omega. Esta última, propiedad también adquirida a nombre de la madre de la ex primera dama Elian Carr. Número uno, es un tema privado. Ella es una sobreviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ha perdido 3 generaciones, ha tenido 2 matrimonios, un matrimonio y una otra relación, ha acumulado todo su dinero de toda su vida, pero ya no tiene nadie porque lo llevaron los nazis. Solo ella vive sola en Bruselas. Es la plata de mi suegra. Lo que llama poderosamente la atención son las movidas bancarias tanto de Joseph Maiman como Abraham Dangón, amigo y ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo respectivamente. Ambos personajes hicieron inversiones inmobiliarias en el Perú durante los últimos años, a través de empresas constituidas en el país. Maiman, mediante su empresa Marintrat Co. S.A., adquirió en el 2001 un inmueble en el Malecón Mariscal Castilla en Barranco. Lo vendió el año pasado cuando estalló el caso Lavallato en el Perú. Por su parte, Danone compró en el 2007 una propiedad en la avenida Angamos en Miraflores a nombre de su empresa Ashdan. En el 2011 dictaron embargo contra el inmueble por un juicio de alimentos. La situación legal de Alejandro Toledo también parece marcar el final de Perú Posible, partido que perdió su inscripción pero que había anunciado una nueva recolección de firmas. Su último secretario general, Marcial Ayaipoma, reconoció que el proceso del ex jefe del Estado podría desalentar al grupo que buscaba revivir a la chacana. Lamentable, sin duda. Y es que la situación del exmandatario Alejandro Toledo en este momento es más que complicada. En las últimas horas, el Congreso de la República le ha retirado todos los derechos como exmandatario y sus propiedades también han sido embargadas. El análisis de la situación del exmandatario Alejandro Celestino Toledo Manrique en la siguiente nota. Las adendas, los pagos extras o aparentes sobrecostos han hecho que los presupuestos finales de la carretera interoceánica se incrementen hasta en un 800%, con las consiguientes preguntas de ¿en qué y por qué se gastó tanto? Por ejemplo, el tramo 3 comprende 403 kilómetros y une las ciudades de Inambari e Iñapari en Madre de Dios. La ruta fue otorgada a la concesionaria Interoceánica Sur, formada por las empresas Odebrecht, Graña y Montero y JJC Contratistas. A lo largo del tramo se instalaron 3 hitos para el cobro de peaje: el Planchón San Lorenzo y Unión Progreso. El excongresista y contador Pedro Santos tuvo el encargo de auditar cada documento. Por cada estación se pagaron más de 18 millones de dólares, cifra que ha sido corroborada por el mismo consorcio. Cotizar en más de 18 millones de dólares cada peaje es sin duda demasiado elevado. Por más que digan que desde Lima hayan llevado las balanzas o el software, no se justifica el monto que indican que han gastado en las obras. Un
hecho singular que ha llamado la atención de la auditoría fue haber encontrado que el 23 de diciembre del año 2010, en un solo día, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó el pago de $21.724.548 bajo el concepto de adelanto efectivo para la implementación de los peajes. Los desembolsos efectuados con los números de factura 001-0163 y 001-0164 fueron autorizados por el ministro de Transportes y Comunicaciones, entonces bajo el mando de Enrique Cornejo. Ahora, lo que debe ser aclarado por la empresa es por qué las obras de los peajes se iniciaron 6 meses después del pago adelantado y por qué este significó casi el 50% del costo total del trabajo. Si hablamos de la situación que atraviesa el expresidente Alejandro Toledo, es bueno poner en contexto lo siguiente. Hay algunas voces que en las últimas horas están solicitando su deportación. Esta figura no procede, pues Alejandro Toledo es ciudadano norteamericano, pues es un profesor universitario. Lo que sí se puede hacer en todo caso es la extradición. Esto funcionaría luego de 30 días de ser ubicado y detenido en los Estados Unidos. Simplemente para poner en contexto las cosas. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre, a través del canal del Congreso de la República. Mientras tanto, aquí en la Comisión Lavallato, precisamente del Congreso, se han tomado algunos acuerdos, entre ellos citar a la brevedad posible al primer ministro Fernando Zavala y también a la ministra de la Mujer Ana María Romero. Esos son los motivos. Presidente, solicitarse reitera invitación, previa aprobación de los miembros de la comisión, al señor Fernando Zavala, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, para que, entre otras cosas, nos explique cómo es que el señor Enrique Felice Saavedra, que es director de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros desde el 2 de agosto del año 2016, es decir, casi como primer acto de gobierno, habiendo sido esta persona apoderado de la empresa OAS del Brasil, lo que ya se está dando en llamar de manera común la famosa puerta giratoria. Y esto sin duda es un evento bastante grave en la medida en que esta persona que funge de presidente o secretario o director, sabe Dios, de la asesoría jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, no consigna, no le parece que pueda ser un estigma el haber sido nada menos que apoderado, o sea, cargo de confianza de la empresa brasileña OAS investigada por nuestra comisión. Un segundo pedido, presidente, es que se formule también invitación a la ministra Ana María Romero para que acuda a nuestra comisión para señalarnos todos los alcances de los dineros que Odebrecht recibió, que mejor dicho, los dineros que Odebrecht depositó en el Centro Global para el Desarrollo de la Democracia, que es la ONG de la cual ella es secretaria ejecutiva, o por lo menos fue secretaria ejecutiva hasta el 28 de julio del año pasado, y en cuyo staff directivo también estuvo hasta esa misma fecha el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Se ha reportado hasta ahora un aporte de $91.000 de la empresa Odebrecht a esta ONG del señor Alejandro Toledo. Y hasta hace poco, obviamente, ya se ha manipulado la página web, el logotipo de Odebrecht aparecía en la página web de esta organización no gubernamental. Y otro de los acuerdos importantes a los que ha llegado la llamada Comisión Lavallato del Congreso de la República es citar nuevamente al fiscal Hamilton Castro, que lleva el caso precisamente de Odebrecht y el resto de empresas cuestionadas brasileñas, coludidas, digamos, con la corrupción y funcionarios peruanos. Pero en la última sesión precisamente se produjo un debate. ¿Ha habido un maltrato hacia el fiscal de la Nación en su última presentación ante esta comisión? ¿Hubo realmente un maltrato? Esto es lo que sucedió en la última sesión aquí en la Comisión Lavallato.
subsiste el impasse con el Ministerio Público y yo creo que debemos hacer un esfuerzo para superarlo. Creo que ese impasse no le hace bien a la causa de la justicia, no le hace bien a las investigaciones en las que estamos abocados y creo que hay que ver de qué manera lo podemos superar. Yo no comparto lo afirmado por el congresista Mulder en el sentido de que acá no hubo ningún problema con el fiscal de la Nación. No es verdad que se pidió una sesión pública y el fiscal la aceptó. El fiscal pidió una sesión reservada y la comisión no aceptó el pedido del fiscal. El fiscal de la Nación pidió o no pidió sesión reservada, eso lo dilucidará el acta, presidente, y solicito que por tanto se establezca exactamente el pedido que había hecho el señor fiscal en el acta, porque no recuerdo que lo haya hecho, yo estuve sentado justamente frente a él. Más bien, no dijo nada a la hora que se solicitaba que fuera una sesión pública, incluso yo era de la posición de que fuera una sesión reservada. Pero cuando se dijo que era pública, él simplemente dejó que fuera pública, presidente. Entonces, creo que eso es importante aclararlo en función de ese criterio. Y lo segundo, presidente, es que si el fiscal manifiesta que se sintió incómodo, agraviado, lo que fuera, bueno, que diga quién lo agravió o qué fue lo que lo agravió. Porque tampoco recuerdo yo de que haya habido algún agravio contra el fiscal o que se haya sentido maltratado. Ahora, ¿qué cosa considerará él que es un maltrato? Que no se diga, pues, para que no incurramos, o el congresista que habrá incurrido en ese maltrato no incurra nuevamente en una actitud como esa. Pero cuando se viene a una comisión, presidente, a responder preguntas, tampoco esto es un lecho de rosas, ¿no? Esto es un tema en el que las cosas se tienen que decir de manera clara. Estoy sorprendida de escuchar colegas congresistas que dicen que en esta comisión se ha maltratado al fiscal de la Nación, que se han sentido maltratados algunos, que es sentirse maltratado venir y decir a esta comisión si fueron parte de estos actos de corrupción, presidente. La verdad que quedo sorprendida. La Fiscalía no tiene por qué sentirse ofendida. Hay que recordar, presidente, y yo lo he dicho en una oportunidad, que durante la época de la investigación Orellana, en esta comisión se descubrieron una serie de cosas y se descubrieron inclusive corrupción dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial que no se hubiese podido descubrir si el Congreso no interviene en una comisión investigadora. Así que cada cual tiene su ámbito de acción. Y en el caso del tema de Orellana, presidente, hay que recordar que Marita Barreto ha venido acá muchas veces, y nosotros hemos sido invitados por ella a su despacho y hemos ido como comisión a su despacho. Ha habido una total comunicación y nadie se molestaba. Ahora, el fiscal Castro evidentemente parecería que tiene temor. Yo no sé por qué. No sé si se ha asustado con la cara de Mulder o con la... en fin, disculpe, colega. Pero yo no sé por qué se ha asustado. No tiene por qué asustarse. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Expediente Odebrecht. Como siempre, a través del canal del Congreso de la República. Que estén bien. Hasta la próxima.